ocasión nos acompaña el licenciado Gerardo Guerrell, quien es psicólogo con formación en psicología social, consultor laboral en gestión de recursos humanos, un profesional que ha participado incluso en estas, pues en reuniones, mesas de trabajo, donde realmente se han dado conflictos y hay que ver cómo se equilibran o se llega a un punto de equilibrio con tantas emociones y tensiones. Y se me ocurrió decirle, licenciado, ¿qué tal si conversamos? Porque el tema del canal realmente, todos los que somos panameños estamos muy preocupados, estamos tensionados, no podemos decir que no, porque al ver estas advertencias, amenazas del señor Trump, claro que genera mucha tensión y preocupación, a pesar de que ayer se dio una reunión con nuestro mandatario, el presidente José Raúl Mulino, y que él mismo nos transmitió, o por así decirlo, trató de transmitirnos una tranquilidad, una paz, cuando señaló que la reunión se dio en un clima completamente sin controversia, esa reunión él sentía que habría un camino para nuevas relaciones, incluso que se favorecía el clima de inversiones y que nada, que se había llegado al punto de que Panamá podía ser o coadyuvar a Estados Unidos para, a través de ese memo de entendimiento, para lo que era ponerle fin a la crisis de la migración ilegal. Todo eso estuvo bien hasta el momento en que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, pisa Estados Unidos y en su Twitter, pues señala algo contrario a lo que aquí vimos. Igual el señor Trump, porque las amenazas continúan. Entonces, digo, ¿cómo podemos nosotros, ante esta tensión que todavía persiste y se mantiene, licenciado, manejar la misma? ¿Cómo deberíamos nosotros tomar esto sin tener que entrar en situaciones como la que hemos visto, ¿no? De ir a quemar bandera, cerrar calles o, tirar, o entrar en confrontaciones con la policía. Tiene que haber una manera de manejar nuestras emociones ante un conflicto, voy a quitar la palabra conflicto, ante la tensión existente. No, yo creo que, y te agradezco la invitación, Edna, de verdad que sí, como siempre, un gusto compartir con una profesional que usted, porque estos temas son interesantes, porque al final siempre vemos, y está bien, hay analistas políticos, hay analistas de economía, de la parte geopolítica, pero también definitivamente tenemos que ver el tema de la salud mental de la población, y hemos escuchado, te escuchaba en la entrevista anterior de amenazas, porque sí han sido amenazas y no con esto queremos señalar a nadie ni juzgar a nadie, pero sí esta condición que ha puesto el presidente desde que incluso fue electo y en su discurso de toma de posición ha sido como, tú sabes, como sostenido en el tiempo, se da esta Sí, reunión y vuelve a darse un comentario. Entonces, esto genera un sentimiento interesante a nivel, los psicólogos sociales hablan de un sentimiento de indefensión social porque al final mm, es una realidad que Estados Unidos es una de las potencias más grandes del mundo y que hemos correcto. visto en otros momentos, la historia no deja mentir, presiones de diferentes tipos que el país hace en contra de otros países en función de una situación, como bien dijiste, conflicto, no conflicto en el mal sentido, sino de diferencia en alguna posición, ¿no? Ideológica, de Correcto. estilo. Entonces yo creo que eso es importante entenderlo porque ¿cómo me siento yo al respecto? O sea, caramba, ¿esto cómo será? Imaginemos un escenario sencillo, yo no tengo trabajo, además de que esto está agarrando, yo doy todo sin empleo. Caramba, y ahora si las empresas de Estados Unidos comienzan a tener elementos, si esto baja, si las empresas que ya están dejan, entonces yo que estoy buscando un empleo que necesito, puedo ser afectado por lo que ya estoy viviendo, más lo que puede suceder. Entonces, eso genera, como bien dijiste, una situación de tensión, de estrés, es la Ujú, palabra también, porque me siento afectado. E incluso el hecho de mencionar fuerza y otras medidas con esa ujú. apertura de puntos suspensivos también genera atención. ¿Cómo lo interpreta un adolescente? ¿Cómo lo interpreta un niño?
O sea, es un elemento interesante y parte de la salud mental también es cuidar eso, entender eso y contextualizar bien. Y ojalá te animo a que otros medios también podamos hablarlo. Aparte de la parte política, la parte económica, que Ujú. también tiene que ser analizada, también analicemos este fenómeno desde otra perspectiva más psicosocial. De hecho, te cuento algo. Sí. Mis colegas de Estados Unidos, psicólogos, en el año 2018 hicieron una encuesta Ujú. sobre cómo los efectos de acontecimientos globales o nacionales afectaban la salud mental. Y Ok. coincidentemente, en ese estudio del 2018, que era presidente el señor Donald Trump, el 23%, perdón, si el 33% de los encuestados de los padres pensaban que sus hijos estudiando estaban estresados por la nueva presidencia del presidente Trump, por los cambios que iba a generar en ese momento. Miren que por ahí te puedo Wow. compartir el enlace, porque es un Claro. tema, no es en cuestión de en función, pudo ser también en el momento el presidente Obama, el presidente Clinton, pero se hizo en ese momento. Y es interesante porque hay un estilo de gobernar, un estilo de decir las cosas, y el líder lo hace de una forma. Entonces, al emitirlo de esa forma, obviamente eso tiene un impacto. O sea, el Obvio. cómo abordo eso, el cómo decirlo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender eso, porque si nos sentimos indefensos, esa indefensión nos podemos enfermar, parece mentira, nos Es que podemos eso es lo que afectar. está pasa, claro, licenciado, porque es que hay tensión, por un lado, pero también hay una sensación de ansiedad y de impotencia, porque Correcto. muchos sentimos, y voy a poner mi ejemplo en particular, ayer de repente me vino a la memoria y me vino a mí un sentimiento como que concha, ¿no? Que vengan aquí como a la casa de uno a regañarlo a uno y a decirle lo que uno tiene que hacer. Ah, porque resulta y acontece que Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial, al igual que China, porque no se puede desmeritar que China también es una potencia. Entonces, como que, ay, qué miedo, viene el cuco, nos vienen a regañar y salgamos todos a poner bandera por todo Panamá porque somos un país soberano, somos un país que no es así. El canal es nuestro. Sí, ajá, el canal es nuestro. Pero es que esa amenaza del señor Trump no deja de preocupar, precisamente por ser una potencia, precisamente porque está repitiendo tantas veces una falacia, una gran mentira, que hay países que pueden estar creyendo lo que el Señor está diciendo, porque tampoco sabemos a nivel internacional cuál es la hoja de ruta o la línea de comunicación. Simplemente sabemos que, pues nada, se sentaron, se reunieron en el día de ayer y que supuestamente el señor Rubio se fue tranquilo y que fue cordial la conversación. Ah, pero es que el señor Trump no dijo eso, porque aquí el comunicado del señor Trump fue otra cosa. Y entonces, ¿qué hacemos frente a lo que dijo el señor Trump? De que él va a recuperar el canal, sino algo muy poderoso va a suceder, No, y porque la definitivamente. presencia china Ajá. está en la vía interoceánica. Entonces, ¿cómo volver nosotros o cómo, aunque el presidente quiso mandar como que ese hálito de, no de esperanza, sino de tranquilidad y que nos quedáramos quietos, no hay forma alguna de quedarnos tranquilos, porque uno se piensa lo peor. Es correcto. No, yo creo que uno de los elementos, y aquí hay que señalar, que no minimiza o no reduce el impacto de la declaración, cualquiera que sea, es primero entender cuál es mi nivel de control sobre eso. Yo como persona no tengo un nivel de control sobre eso. No puedo. Porque a veces cuando esa sensación de que yo no puedo controlar eso, a veces nuestras mayores tensiones son provocadas porque queremos tener control de. Entonces, cuando nos damos cuenta que la mayoría de las cosas de nuestra vida no tenemos control, comenzamos a caminar hacia un espacio de bienestar y paz. Claro, eso no significa que no es que no me interesa, claro que me importa. Ok. Yo concuerdo contigo, Edna, yo soy panameño y me parece, y voy a decir dicen los muchachos hoy, una atorrancia, ¿cómo es? Una atorrancia, Ujú. dicen los Sí, muchachos. sí. Ujú. Y si nosotros decimos, bueno, nosotros somos los dueños del canal y no pasa más a Estados Unidos. Estoy diciendo algún analista me va a Sí. decir que nada, una locura.
pero nosotros sí. tenemos nuestro derecho porque es nuestra vida. Si yo tengo un paso por mi casa, yo decido quién pasa. Claro, eso no Otra torrancia derecho. le voy a sumar yo a la torrancia que usted dice, que se lleven el canal y, porque el agua es nuestra. ¿Qué harían sin agua? Exacto. ¿Funcionaría el canal sin agua? Ajá. Entonces, Eso es otra ah, torrancia. pero en ese sentido, siguiendo ese ejemplo un poquito coloquial, hay que entender que definitivamente, como no tengo control, tengo que entender que sí, sí puedo apoyar desde mi perspectiva. Si hay que hacer una declaración o el presidente, esperamos, que esa es otra cosa. Los panameños esperamos que el presidente que fue electo, indistintamente del porcentaje, pero es el presidente, sea el que nos represente. Y si nosotros creemos tener una buena representación de este presidente, con gusto yo estoy seguro que todos los panameños nos ponemos de acuerdo, como decimos coloquialmente, en la misma camiseta, porque estamos en un sentido, indistintamente sea el partido, el movimiento, lo que sea. Entonces yo creo que es importante eso, que yo sí puedo manifestar y puedo conversar, y mira, yo no estoy de acuerdo, esto no me parece propio, y yo puedo manifestar, eso es una cosa. Enfrentar lo que siento es también diciendo cómo me siento. Esa es otra cosa. La verdad tengo que decir, oye, me siento preocupado, lo que dijiste, Edna. Me siento, oye, esto es serio, como que algo fuerte puede ocurrir. O sea, esta es una amenaza, es una potencia mundial. Ya nos invadió en el 1989. O sea, toda una Ujú, serie de condiciones, ujú. pero Exactamente. definitivamente eso implica, vuelvo, insisto, uno, expresar lo que siento. Creo que en redes sociales vemos muchas expresiones, ¿no? Eso es Sí. una forma de hacerlo, parece mentira, pero es una forma de hacerlo. Claro, ojalá desde la altura de nuestra forma de ser, ¿no? También he escuchado cosas también de desaparecer al presidente. No, pero definitivamente decir yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo y lo diría no en contra del presidente, sino de la postura De la política. posición. Ujú, Exactamente. Y otra cosa interesante, mira, que a mí me llama la atención. Casualmente el sábado pasado estaba en una clase que me toca apoyar de derechos humanos en una universidad ujú. y hablábamos de la Carta de las Naciones Unidas, Edna. O sea, el preámbulo donde se creó este sistema que defiende los derechos humanos. Y los propósitos de las Naciones Unidas, dice el segundo, dice, fomentar Ujú. entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de libre determinación de los pueblos. Ya, eso dice el segundo propósito de las Naciones Unidas. Ajá, que Ujú. donde tenemos ese ente que a veces decimos que ahí están todos los países y que este es un tema. Entonces, miren lo interesante, en eso estamos mandatos. Y por ahí sí buscamos, que es una organización que yo sé que también el presidente Trump ha tenido ciertas manifestaciones en estos temas de estos organismos internacionales, es también definitivamente que no se debería en ningún momento, dice allí, los miembros de la organización de las Naciones Unidas en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la Exacto. fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado. Y estoy leyendo textualmente lo que dice esta aclaración. Ujú. Y este es un tema también, Sí, entender esto, sí. que en los temas geopolíticos, porque hay muchos cambios, hay cosas que van a pasar, pero yo también tengo que entender que también como estos, los que les gusta un poquito estudiar la historia, veamos Ujú. también que han pasado cosas similares y cómo se han manifestado, también eso ayuda. Primer elemento, uno, entender que no tengo control. Segundo, expresar lo que siento. Y un Ok. tercer elemento también es Y claro, con buscar respeto, información. ¿no? Porque uno puede expresar lo Correcto, que siente, pero con respeto. es correcto. Y un tercer momento también, y a veces, y lo digo en general, qué bueno es buscar la historia y leer. A veces nos damos cuenta de cosas que han Exactamente. sucedido y tú entiendes, Ujú. caramba, cómo se repite a veces la historia o situaciones similares y eso me hace Sí, también entender. Nadie puede enfrentar o incluso amar algo que no conoce. Entonces, total. entender todo eso. Entonces, yo creo que son tres elementos, si me preguntas, insisto, entender que no control, no tengo un efecto. Segundo, sí puedo expresar y si tengo que apoyar una carta, como hacen ahorita Ujú. estas cartas que hacen por internet que tú firmas apoyando, se apoya, porque yo Sí. soy panameño. Ujú. Y un tercer momento, insisto, es también entender los componentes históricos, ver más allá, porque también está el otro lado de Egna, y rapidito. La Sí. información se va generando, entonces en las redes sociales nos dan otra información. No, que ya movieron un camión o una de Como estos un boomerang. Es que tiene portaaviones. un Ajá. efecto boomerang. Ajá, que ya movieron un portaaviones en tal océano. Entonces ya, uy, caramba, eso sí seguro es que el presidente. Entonces también el otro elemento es cuidar el manejo de la información que recibimos. Eso es otro. Y Totalmente. por eso,
insisto, aplaudo que puedas abordar estos temas porque a veces no lo vemos de esta perspectiva. Y entonces estamos muy atentos a las Ujú. redes sociales que no son malas, pero que a veces no nos ayudan a tranquilizar, nos confunden más. Me encanta esa óptica y esa perspectiva, precisamente por eso, porque estamos conscientes del nivel de tensión y preocupación que hay a nivel de país. Y obviamente por eso es importante hablar y sobre todo escuchar de expertos como usted cómo debe uno afrontar esta situación, qué postura deberíamos adoptar. Hay un elemento que quiero compartir con usted, que estoy segura que a usted también le llamó la atención, y fue el tema que dentro del discurso el señor presidente José Raúl Molino habló de que él no puede tener injerencia en el canal porque el canal es autónomo y que les corresponde al administrador. Pero es que no hemos visto al administrador ni siquiera decir estos son los menos días. Entonces, ni tampoco que yo sepa, en la mesa que se dio en el Palacio Presidencial estuvo presente el administrador. Usted me corregirá si yo no lo vi o si me equivoco, porque sé que después iba a ser una visita al señor, pues para ver la operatividad del canal y demás, entre otras visitas que iba a hacer. Pero esta parte me dejó a mí realmente también preocupada con el tema de que si el canal es autónomo, entonces las decisiones, cualquier situación que haya que afrontar, será entonces la responsabilidad del administrador y no del presidente. Pues conversando con el licenciado Gerardo Guerrell, psicólogo con formación en psicología social, además es consultor en materia laboral en gestión de recursos humanos. Y ya para concluir, licenciado, pues el tiempo nos alcanzó, tuvimos un pequeño inconveniente técnico, Sí, pero ya estamos aquí correcto. de vuelta. Ya a manera de conclusión, ¿cómo deberíamos precisamente, pues, las recomendaciones que usted nos pudiera dar para seguir llevando a cabo esta incertidumbre, esta tensión y estas amenazas que estamos recibiendo de parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Y con eso concluimos. Gracias. Disculpen el fallo técnico, me voy a quejar con la empresa. Ok, ¿me escuchan bien? Alto y claro. Sí, muy bien, estoy desde el celular. Qué pena. Bueno, sí, yo creo que voy a reiterarte lo que decía Edna al principio, ¿no? Uno, entender que incluso en las situaciones cotidianas y más en estas situaciones globales, no tenemos un control. Sí, eso no lo podemos controlar. Sí tenemos que saber eso porque cuando queremos cómo afectar, entonces nos afecta a nosotros porque no podemos hacer nada. Y nos genera un sentimiento de indefensión, de incertidumbre y hay que cuidar eso. Segundo, expresarme, o sea, yo creo que hacer estos círculos a nivel de medios de comunicación o incluso coloquiales, o sea, me reúno con mis amigos o con mis colegas y conversamos del tema de tú qué piensas, mira, yo creo que eso genera también entender que hay otras personas también con cierta preocupación, entender eso también que no soy el único que de verdad me llama la atención es un segundo elemento. Lo que diríamos en los años 70, los grupos de apoyo. Un tercer elemento que Ujú. decíamos también es buscar información, entender más allá de esto. En estos días yo leí a alguien, no me acuerdo a quién, pero alguien decía, y suena como buscando el abogado del diablo, decía una frase, ¿qué habrá detrás de esto? ¿Qué interés Exacto. particular habrá? O miren, decía él, bueno, lo que sí es cierto, que los que no sabían dónde acababa Panamá, ahora sí saben por qué. Estamos en todas las noticias de todo el globo por lo que está sucediendo. Y un cuarto Correcto. elemento yo creo que sería el tratar de tener la información y no interpretar, porque el último ejemplo que me ponías de lo que decía el administrador, yo lo podía del presidente era dos cosas. Uno, como buen presidente, tiene su equipo, cada uno en su rol, ¿no? Zapatero a tu zapato. El encargado Ujú. de la ACP es el que tiene que ver con el canal. Él debería también técnicamente informar. Esa es una posición que un líder puede hacerlo. Pero habrá quien diga, no, lo que pasa es que no sabía qué decir y quería echarle la responsabilidad a otra persona. Es otra forma de verlo. Entonces, cómo yo interpreto esa situación también me genera a mí tranquilidad o estrés. Si yo lo veo como en la Exacto. primera instancia, lo veo, caramba, un hombre con su equipo tiene que buscar al de fútbol para el fútbol, de béisbol para béisbol, no va a buscar otro que no debe hacer. Ujú. Pero, Claro. vuelvo a insistir, es esa interpretación. Entonces también entender eso y buscar información fidedigna, digna, y escuchar a cuestión de ley.
para que entonces estemos bien informados, definitivamente. Me quedo con eso y agradezco una vez más al licenciado Gerardo Querrell, psicólogo con formación en psicología social y consultor laboral en gestión de recursos humanos. Como siempre, bienvenido a este espacio, esta es su casa. Un abrazo a la distancia. Gracias por Gracias, sus saludos. comentarios y pues obviamente poner esa perspectiva de salud mental en todo este tema que nos concita de la atención que hay alrededor del tema del Canal de Panamá. Buena tarde, se cuida. Gracias, hasta luego.